Bienvenidos a este primer episodio de La Área Tenebrosa, el podcast. Hoy los invito a acompañarme en un viaje perturbador. Un relato que no es leyenda ni invención de internet, sino una historia real que estremeció a todo México. En el corazón de la Ciudad de México, en una colonia popular llena de vida, ocurrió uno de los descubrimientos más escalofriantes de los últimos tiempos. Un hombre que parecía normal para quienes lo conocían, ocultaba un secreto aterrador tras la puerta de su departamento. Esta es la historia de José Luis Calva Cepeda, el hombre al que todos recordamos como el caníbal de la Guerrero. José Luis nació en 1969 en la Ciudad de México. Desde sus primeros años, la vida de Calva estuvo marcada por la tragedia y dolor. Creció en un hogar donde los abusos eran frecuentes. Su madre, con quien tuvo una relación conflictiva, dejó cicatrices emocionales que nunca se borrarían. Desde joven, José Luis mostró un carácter extraño, solitario, retraído y una obsesión por la literatura oscura. Él quería ser escritor. De hecho, en su departamento se encontraron decenas de textos inéditos, donde mezclaba la poesía con reflexiones perturbadoras sobre la muerte, la carne y el sufrimiento humano. Ante los vecinos, era un hombre tranquilo, reservado, incluso amable. Nadie imaginaba lo que en realidad sucedía cuando esa puerta se cerraba. En octubre del año 2007, la policía recibió un reporte. Una mujer había desaparecido. Se trataba de Alejandra Galeana, pareja sentimental de Calva. Las autoridades fueron a su departamento, ubicado en la colonia de Guerrero. Lo que encontraron al entrar los dejó helados. En el refrigerador habían restos humanos, una bolsa de plástico, pedazos de carne envueltos cuidadosamente, y en la estufa, un sartén con carne en proceso de cocción. Esa carne era humana. La víctima había sido asesinada, desmembrada y guardada como si se tratara de un alimento común. Los policías apenas podían creer lo que veían. Algunos reportes aseguran que salieron con náuseas, incapaces de procesar lo que acababan de descubrir. Cuando fue detenido, José Luis Calva confesó su fascinación por el canibalismo. Dijo que lo hacía como un experimento personal para explorar la esencia de vida y la carne humana. En su departamento encontraron cuadernos con textos inéditos. En ellos hablaba de dolor, soledad, muerte y hasta de la belleza del sufrimiento. Era un escritor frustrado que soñaba con publicar una novela, pero en lugar de tinta, lo que usaba era sangre. Algunos psicólogos lo describieron como un hombre de doble vida. Para sus vecinos, alguien normal. Para sí mismo, un monstruo
que no podía detenerse. Calva fue detenido y trasladado al reclusorio. Su caso conmocionó a México entero. Durante su proceso, surgieron rumores de que podría estar relacionado con la desaparición de otras mujeres. Pero antes de que pudiera recibir sentencia, el 11 de diciembre del mismo año, fue encontrado muerto en su celda, colgado con un cinturón. La versión oficial, suicidio. Pero muchos aseguran que fue silenciado. Otros creen que la presión mediática y el encierro lo empujaron a quitarse la vida. El misterio nunca se resolvió por completo. El caso del caníbal de la Guerrero se convirtió en una de las historias más macabras de la crónica criminal mexicana. Su nombre apareció en noticieros, periódicos y documentales alrededor del mundo. Aún hoy, la vecindad donde vivió guarda recuerdos oscuros. Los vecinos afirman que en las noches más silenciosas se escuchan ruidos extraños, golpes, pasos, murmullos, como si los secretos de aquel lugar no hubieran terminado de contarse. Esta fue la historia de José Luis Calva, mejor conocido como el caníbal de la Guerrero. Ahora les quiero contar otra historia aparte sobre la prisión más aterradora de México. Un lugar donde miles de hombres vivieron el infierno en la tierra y donde, según cuentan, las almas en pena todavía deambulan entre los pasillos fríos y celdas vacías. Hoy también les contaré la historia del Palacio Negro de Lecumberri, la prisión más aterradora de México. Todo comenzó en 1900, cuando el presidente Porfirio Díaz inauguró un edificio majestuoso en la Ciudad de México. Su diseño circular y sus grandes pasillos parecían sacados de una fortaleza medieval. El objetivo era que Lecumberri fuera una prisión moderna y ejemplar. Pero pronto, las promesas se derrumbaron. Lo que debía ser un modelo de justicia se convirtió en un infierno de abusos, corrupción y sufrimiento humano. El nombre Palacio Negro nació rápidamente. No era un palacio de lujo, sino de dolor y de oscuridad. En la prisión convivían desde ladrones comunes hasta asesinos despiadados, presos políticos y delincuentes peligrosos. Las celdas eran húmedas, oscuras y sobrepobladas. Los guardias tenían fama de ser crueles, aplicando castigos brutales como golpes, aislamientos en cuartos sin luz, provisión de comida y hasta torturas físicas que pocos sobrevivían. Uno de los métodos más recordados era la celda de castigo, un espacio diminuto, sin ventanas, donde el preso podría pasar días enteros entre ratas, humedad y frío. Quienes salían de ahí lo hacían enfermos, completamente quebrados. Entre sus muros pasaron figuras que se volvieron leyendas, como Goyo Cárdenas, el estrangulador serial más famoso de México,
quien fue acusado de asesinar a varias mujeres. También se encontraba David Alfaro, el pintor y muralista encerrado por motivos políticos. José Revueltas, un escritor que plasmó en sus obras lo vivido en prisión. Lucenberry fue una mezcla de criminales, artistas, políticos y víctimas del sistema, pero todos tenían algo en común: la sombra de la muerte y el sufrimiento. Dicen que Lucenberry no solo albergaba cuerpos, sino también almas. Guardias y presos aseguraban escuchar gritos en las madrugadas, ecos de cadenas arrastrándose sin explicación, sombras que cruzaban los pasillos aunque no hubiera nadie ahí. Algunos presos juraban que las almas de los torturados nunca pudieron salir del Palacio Negro y que, en la celda de castigo, todavía hoy se sienten pasos y murmullos de quienes murieron entre esas paredes. Durante décadas, Lucenberry se ganó la fama de ser una prisión maldita. La sobrepoblación, la violencia y los abusos la hicieron insostenible. En 1976, el Palacio Negro fue finalmente clausurado. Muchos celebraron el encierre, pero otros sabían que el dolor y las historias oscuras jamás se borrarían. Hoy en día, el edificio ya no es prisión, es sede del Archivo General de la Nación, un lugar donde, irónicamente, se guardan documentos históricos, pero donde todavía se cuentan historias de apariciones, sombras y ruidos inexplicables. Los trabajadores del archivo aseguran que, al quedarse solos en la noche, sienten que alguien los observa, que en los pasillos se llenan de murmullos y que los candados suenan, aunque ya no haya presos. Lucenberry fue más que una prisión, fue un símbolo de la injusticia, del abuso de poder y la crueldad humana. Miles de hombres entraron ahí y muchos jamás salieron. Hoy, el Palacio Negro sigue en pie, silencioso, como un guardia de secretos que tal vez nunca se revelarán. Y aunque ya no haya reclusos, muchos creen que sus almas aún siguen presas. Gracias por escuchar este primer episodio de La Área Tenebrosa, el podcast. Si estas dos historias te puso la piel de gallina y quieres conocer más sobre los rincones más oscuros de México y del mundo, te invito a seguir este canal y a estar al pendiente de los próximos episodios. Esto apenas comienza y lo que viene será todavía más escalofriante. Yo soy Jera y nos escuchamos en el próximo capítulo. Esto fue La Área Tenebrosa. Buenas noches.